El pasaje de hoy es San Marcos 1, versículos 29 al 34. Leamos juntos. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Amén. A través del mensaje de ayer, escuchamos que Jesús proclamó la palabra en la sinagoga y sanó a un endemoniado. Y a través de este evento de sanación, el nombre de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. El pasaje de hoy dice que al anochecer, la gente le trajo a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Aquellos que habían oído los rumores sobre Jesús, al anochecer, cuando el día de reposo terminaba y comenzaba el siguiente día, vinieron todos para ser sanados por él. Por eso, el versículo 33 registra, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, lo que nos muestra cuánta gente se había reunido. Y Jesús sanó a cada una de las personas que estaban allí, a todos los que padecían diversas enfermedades, y expulsó a los demonios. El pasaje de hoy registra muy bien el amor y la pasión de Jesús por nosotros, por la humanidad. Jesús ya había enseñado la palabra en la sinagoga durante el día de reposo, y debió de haberse encontrado con toda esta gente. Y pienso que el proceso de expulsar demonios, después de predicar la palabra, debió de haberle llevado mucho tiempo y energía. Y al llegar la noche, cuando debería haber sido tiempo de descansar, fue precisamente en ese momento, porque el día de reposo había terminado, que mucha gente le trajo a los enfermos y endemoniados. Jesús no pudo descansar, y tuvo que continuar su ministerio de sanar y curar sin tregua. De esta manera, Jesús nos mostró que nos ama tanto como para trabajar sin descanso, y que tiene un amor apasionado por la humanidad. Espero que este amor, esta obra sanadora de Jesús, llene nuestras vidas hoy. Si en nuestras vidas hay dificultades, problemas y heridas no sanadas, recordemos el amor y la pasión de Jesús por nosotros, y anhelo fervientemente que esta preciosa gracia llene nuestras vidas en este día. En el pasaje de hoy, seguramente muchas personas fueron sanadas. Habría habido tantas personas cuyos nombres no fueron registrados. Si miramos hacia atrás a los 3 años del ministerio público de Jesús, seguramente tantas personas fueron sanadas que sería imposible registrarlas a todas. Por eso, como dice la letra del himno 304, aunque el cielo fuera un pergamino y el mar fuera tinta, no sería suficiente para registrar todo este amor de Jesús y los maravillosos milagros que realizó. Sin embargo, desde esta perspectiva, el milagro de la sanación de la suegra de Pedro, registrado en el pasaje de hoy, es sumamente importante. Esto se debe a que este milagro está registrado en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Que algo se registre una vez en la Biblia ya es un evento tremendo e importante, pero que se registre 3 veces en la Biblia significa que es realmente importante y que debemos recordarlo. Entonces, ¿por qué es tan importante el milagro de la sanación de la suegra de Pedro? La Biblia no registra la razón exacta, pero si observamos cómo se desarrollan las circunstancias después de este milagro de sanación, podemos reflexionar sobre por qué es tan importante. En resumen, la familia de Pedro llegó a ser usada por Jesús, es decir, aunque Pedro ya se había consagrado como discípulo de Jesús, a través de este Pedro consagrado a Jesús, su familia llegó a ser usada por Dios. En Marcos 1:17, un pasaje que leímos antes, Jesús llamó a Pedro, y dijo, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Al escuchar estas palabras, Pedro se consagró inmediatamente a Jesús, lo siguió y se convirtió en su discípulo. Y a través del evento de sanación en el pasaje de hoy, podemos ver que no solo Pedro, sino también su familia, fue usada por Dios. Primero, la suegra de Pedro se convirtió en alguien que servía a Jesús. La Biblia registra que la enfermedad que tenía la suegra de Pedro era una fiebre. Sobre esta misma enfermedad, que en Marcos se registra como fiebre,
En Lucas 4:38, Lucas, que era médico, la describe como una gran fiebre. Así, registra más específicamente la gravedad de la enfermedad desde la perspectiva de un médico. Se dice que los judíos llamaban a esta enfermedad fuego o fuego en los huesos. Y si observamos el tiempo verbal utilizado, se puede deducir que no fue una enfermedad de corta duración, sino que había estado postrada en cama durante mucho tiempo. De esta manera, la suegra de Pedro se vio obligada a vivir postrada en cama durante un largo período, debido a una grave fiebre, sin poder encontrar ninguna esperanza en la vida. Cuando una enfermedad tan grave se prolonga, es muy difícil para la persona tener alguna esperanza para el futuro o pensar en hacer algo por los demás. Sin embargo, la suegra de Pedro fue sanada de su enfermedad y, como se registra en el pasaje de hoy, se dice que ella les servía a Jesús y a los demás. Aquí, lo que debemos entender es que no termina simplemente con haber sido sanada. A través de este milagro de sanación, la suegra de Pedro descubrió a Jesús, es decir, llegó a creer en Jesús. Por eso, la palabra servía se traduce en inglés como wait on, una palabra que expresa la acción de un siervo que está constantemente de pie junto a su amo, esperando para servirle. De esta manera, la suegra de Pedro no solo fue sanada de su enfermedad, sino que también llegó a creer en Jesús, convirtiéndose en una hermosa creyente que servía a Jesús a su lado, lista para servirlo como una sierva en cuanto él hablara. En segundo lugar, la esposa de Pedro. Cuando un miembro de la familia sufre una enfermedad grave, es inevitable que toda la familia se preocupe por esa persona. Y alguien de la familia, al menos una persona, tiene que estar a su lado constantemente, todos los días. Aunque es natural hacerlo por ser familia, no solo la persona enferma, sino también la que cuida, no puede disfrutar de su propia vida. Sin embargo, según los registros bíblicos, la esposa de Pedro se convirtió en una obrera muy consagrada. Leeré el pasaje de 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas. Amén. La primera carta a los Corintios es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo dice: ¿acaso no tengo derecho a llevar conmigo una esposa creyente, como Cefas, Pedro? A través de estas palabras, podemos saber que Pedro viajaba con su esposa durante su ministerio. Sabemos bien cuán consagrado siervo de Dios era Pedro. Pero este camino de fe no lo recorrió solo. Pedro lo recorrió junto a su esposa. Seguramente, hicieron juntos viajes misioneros, sirvieron juntos a la iglesia y sirvieron juntos a Dios, llevando a cabo las maravillosas obras de Dios. Esto se puede ver en el libro Historia Eclesiástica, escrito por Eusebio. En el libro 3, capítulo 30 de la Historia Eclesiástica, se registra el martirio de la esposa de Pedro. Eusebio, citando a Clemente, una persona que vivió a finales del siglo II y principios del III, dice lo siguiente: que Pedro, al ver a su esposa ser martirizada, le dijo: «Recuerda al Señor». La esposa de Pedro fue martirizada antes que él. Y según las palabras de Clemente, citadas por Eusebio, la tradición dice que en el momento de su muerte, Pedro le dijo a su esposa: «Recuerde al Señor». Al observar estos hechos, vemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro y la llamó a ser una sierva suya. También podemos ver que la esposa de Pedro fue llamada a ser una obrera del Evangelio junto a Pedro, una mártir. Por lo tanto, este asombroso milagro de la sanación de la suegra de Pedro no termina con la simple consagración de Pedro como discípulo de Jesús, sino que se convirtió en un punto de inflexión crucial en el que la familia de Pedro, su suegra y su esposa también se consagraron a Jesús, convirtiéndose en una familia preciosa consagrada a Dios. Mientras preparaba el sermón de hoy, pude desentrañar un nudo de una duda, una curiosidad que tenía desde hace tiempo. La duda que tenía al leer la Biblia era esta: ¿por qué Pedro no obedeció a Jesús desde el principio? En Marcos 1:17, Pedro se consagra a Jesús y obedece como discípulo, pero en realidad, este fue el segundo llamado de Jesús a Pedro. Leeré las palabras de Juan 1 versículos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro». Amén. En Juan 1 se registra que Pedro y Andrés se encontraron con Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, cuyo nombre original era Simón: «Tú serás llamado Cefas». Esto es cambiar su nombre a «Tú eres la roca». Pedro ya había tenido un encuentro asombroso con Jesús. Jesús ya se había encontrado con Pedro e incluso le había cambiado el nombre, diciéndole: «Tú serás una roca, serás la primera roca de toda la iglesia». Sin embargo, en ese momento, Pedro no pudo responder a este llamado de Jesús. Volvió a su vida cotidiana como pescador, viviendo todavía como Simón y no como Pedro. La pregunta que yo tenía era esta: ¿por qué Pedro no pudo consagrarse en la situación de Juan 1? Aunque esto es parte de mi meditación, mi pensamiento fue que Pedro no tuvo más remedio que hacerlo porque, como cabeza de familia, estaba cuidando a su suegra enferma en casa. Aunque esto no está registrado en la Biblia, sentí que si Pedro hubiera elegido la vida de discípulo en ese momento, habría sido como ignorar a alguien con una necesidad desesperada en su familia, y como hacer caso omiso de su deber de proveer económicamente como cabeza de familia. Por eso, pensé que en esa situación, a pesar de haber recibido la identidad de roca, Pedro no tuvo más remedio que volver a su vida, a su trabajo, y ser fiel a su familia como Simón, no como discípulo. Pero a pesar de eso, en la situación de Marcos 1:17, cuando Jesús lo llamó de nuevo, Pedro lo siguió. Cuando Jesús cambió su identidad una vez más diciendo: «Serás pescador de hombres, no de peces», Pedro obedeció y avanzó. Cuando Pedro obedeció en ese momento, no lo hizo sin pensar. Debió haber tenido muchas preocupaciones en su vida. Debió haber tenido una profunda agonía existencial. Si me consagro como discípulo, si me convierto en un discípulo que pesca hombres en lugar de peces, ¿qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con mi suegra? Pero lo asombroso es que a pesar de todo, Pedro dejó sus redes y siguió a Jesús. En este momento, me gustaría que reflexionáramos sobre nuestra fe y nuestra consagración. Generalmente, cuando nos consagramos, cuando le damos lo nuestro al Señor, tendemos a pensar que nuestra situación y las circunstancias de nuestra vida se volverán un poco más difíciles. Por supuesto, este pensamiento es generalmente correcto. Desde una perspectiva mundana y racional, es un pensamiento acertado. Sin embargo, en ese pensamiento no se encuentra la fe y la esperanza en Dios, quien obra en nuestras vidas, quien es glorificado a través de nosotros, quien conoce todas las circunstancias de nuestra vida e interviene y obra en el mundo. Por eso, en este momento, me gustaría que tuviéramos la fe de que cuando avanzamos por Dios, Él se hará cargo de nuestras vidas. No significa que Dios cumplirá todo lo que deseamos y esperamos, pero sí que, aunque no lo sepamos, Dios nos conoce a todos, y aunque no sepamos cuál es el mejor camino, me gustaría que miráramos a Dios en este momento, con la fe de que Él nos guiará por el mejor camino. Cuando Pedro se consagró a Dios de esa manera, Dios restauró a su familia a través de él. Fue porque Pedro se había consagrado como discípulo que su suegra pudo encontrarse con Jesús. Y aunque había sufrido una grave enfermedad durante mucho tiempo, fue sanada. Y llegó a confesar a Jesús como su Salvador, como aquel que sana su enfermedad. La sanación de la enfermedad de la suegra de Pedro no terminó con su sanación, sino que también transformó a su hija, la esposa de Pedro, en una persona consagrada al Señor. En esta madrugada, me gustaría que recordáramos esto. La misión que Jesús nos ha dado, la cruz que Jesús nos ha dado, puede parecer difícil y abrumadora en nuestra situación y circunstancias. Podemos pensar que tenemos razones claras para no obedecer y no seguir. Ciertamente, habrá tales situaciones en nuestra vida. Pero lo que debemos saber es que cuando nos consagramos al Señor, cuando le entregamos nuestras finanzas, nuestros bienes materiales, nuestra energía y nuestra vida, Dios recibe nuestras vidas. Dios
que conoce todas las situaciones y circunstancias de nuestra vida, viene, nos transforma y nos usa para su gloria. Recordando la palabra Ebenezer, que significa, hasta aquí nos ayudó Jehová, y recordando siempre al Dios que nos ha ayudado hasta ahora y hasta aquí, espero que hoy sea un día en el que avancemos confiando en Dios. Cuando nos consagramos a Dios hoy de esa manera, creo firmemente que a través de nosotros, al igual que los asombrosos milagros de la sanación de la suegra de Pedro, las personas a nuestro alrededor que han sufrido enfermedades crónicas durante mucho tiempo serán restauradas, y a través de la restauración de esa enfermedad, sus familias serán transformadas y la asombrosa obra de descubrir y consagrarse a Jesús fluirá a través de nosotros en este día.